Hola, ¿qué tal? Soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Nueva York levanta el mandato de uso obligatorio de máscaras contra el COVID en la mayoría de lugares públicos cerrados, pero mantiene su utilización en las escuelas del estado. Esta nueva regla empieza mañana. Puerto Rico vive la gran marcha de la indignación, con servidores públicos reclamándole al gobierno de la isla justicia salarial. Al personal docente se le han unido bomberos, policías y trabajadores sociales. La fórmula o leche en polvo para bebés sube su precio por la crisis del coronavirus. Su demanda no ha caído y aunque cueste más cara, también escasea en farmacias y en supermercados. Un zorro vendido en Perú como si fuera un perro siberiano despierta la atención de las autoridades que investigan el tráfico de animales silvestres. Aún así, el zorrito Run Run, que así se llama, tiene hasta libros de cuentos. Seguimos viendo cómo en algunos estados van cambiando las normas en cuanto al uso de máscaras que nos protejan del COVID. En Nueva York, su gobernadora ha anunciado que a partir de mañana ya no se exigirá cubrirse la cara en la mayoría de los lugares públicos cerrados, pero sí se mantendrá el uso de mascarillas en las escuelas. Con los detalles está Carla Amezola. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Felicidad? Efectivamente, una noticia que ha sorprendido bastante aquí en el estado de Nueva York. Es una decisión que no se esperaba que fuera tan tajante y que aplicara a partir del día de mañana. La gobernadora Katie Hochul anunció que levanta el mandato de mascarilla obligatoria en negocios cerrados a partir de mañana jueves o de prueba de vacunación para los sitios públicos cerrados como los restaurantes. Sin embargo, los negocios tienen la libertad de seguir implementando la medida si lo desean, y esto a nivel estatal, mientras que la ciudad de Nueva York aquí sí seguirán pidiendo la cartilla de vacunación. Dijo que las escuelas se mantendrán igual con las mascarillas, principalmente porque la tasa de vacunación de los niños siguen siendo bajas. También dijo que esta decisión de que las mascarillas ya no serán obligatorias en negocios se da basada en la ciencia y en los números de contagios que han bajado. Incluso dio el panorama de cómo se encuentra el estado con el COVID y fue bastante optimista, diciendo que estamos ya en ese momento para dar este gran paso y que se dará a partir de este día 10. Es la información que tenemos hasta el momento. Felicidad, regreso contigo. Gracias, Carla. En la capital de Puerto Rico, en San Juan, se vive hoy la gran marcha de la indignación, en la que empleados públicos caminan hacia la Fortaleza, la residencia del gobernador de la isla, en reclamo de justicia salarial. En principio, la convocatoria era para trabajadores de la enseñanza que exigen un retiro y un salario dignos, pero poco a poco se han ido uniendo bomberos, trabajadores sociales, directores de escuelas y policías. Una amenaza de seguridad, ese fue el motivo por el que Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, fue evacuado de la Dunbar High School en Washington, D.C., participando en un evento del mes de la herencia negra. Cuando Emhoff estaba en mitad de un encuentro con estudiantes, un agente del servicio secreto se le acercó y le dijo que tenían que irse porque había una amenaza de bomba, lo que obligó también a evacuar el edificio. Al final, todo quedó en un susto. Hasta 5 alarmas de incendio sonaron en un edificio de apartamentos en construcción en la ciudad de Oklahoma. Casi un centenar de bomberos trabajaron duro durante toda la noche para intentar sofocar las llamas, utilizando mangueras y escaleras con las que llegar hasta el tejado, hecho de caucho, lo que dificultó las tareas de extinción. El complejo de 326 apartamentos tenía programada su apertura para esta primavera. En la ciudad colombiana de Pereira, en el eje cafetero, siguen buscando desaparecidos, sepultados por el alud de tierra y piedras provocado por las intensas lluvias caídas que también ha dejado muertos y heridos. Zulay Ucros nos trae lo último. Adelante, Zulay. Buenas tardes, continuamos en la ciudad de Pereira, en el lugar de la tragedia, en donde los socorristas siguen en la búsqueda de al menos 4 personas que han reportado como desaparecidas y que habrían quedado sepultadas luego de que toneladas de tierra, de escombros y de piedras se desprendieran de esa montaña y arrasaran con varias viviendas que se encontraban construidas sobre la ladera del río, casas en las que habitaban, según las autoridades, alrededor de 50 personas. Los socorristas buscan con perros y con elementos tecnológicos cualquier señal de vida. La tragedia, recordemos que ya ha dejado al menos 15 personas fallecidas, entre ellas 3 menores de edad, 34 heridos, varios de ellos también en estado crítico. Cabe resaltar que hasta el lugar de la tragedia continúan llegando los familiares de las víctimas y vecinos aledaños al sector que no salen del asombro por lo ocurrido. La zona ha sido acordonada por los organismos de socorro por el
el peligro de un nuevo derrumbe y más de 100 viviendas han sido también desalojadas. Nosotros continuaremos aquí llevando todos los detalles de esta crítica situación que se vive en el centro occidente de Colombia. Zulay Ucros, Noticias Telemundo. Gracias, Zulay. Crece la tensión migratoria en las fronteras de México. En la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila, los cruces de migrantes por el río Bravo hacia Texas, aprovechando una bajada de su caudal, van en aumento, con la presencia de algunos niños no acompañados. Maricruz Gutiérrez, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, los niveles del río Bravo han bajado de manera considerable, lo que está provocando el incremento de cruce de migrantes. Las autoridades de aquí de Piedras Negras, México, asegura que seguirán en aumento. Ahorita desde el mes de diciembre empezamos a sentir y a detectar la llegada de menores no acompañados para cruzar el río Bravo o para entrar a los puentes internacionales. De un ladito. Apenas este lunes un grupo de 6 menores no acompañados intentaron llegar a territorio de Estados Unidos y casi pierden la vida al ser arrastrados por la corriente y presentaban síntomas de hipotermia. Ellos decían que no venían acompañados, que a sus papás los habían levantado una camioneta 3 días antes, que tenían 3 días deambulando por la ciudad y que decidieron entrar al río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Pero esta historia, dijo, no es creíble y asegura que son cruzados por sus padres o incluso por coyotes. A unos kilómetros de este paso fronterizo, apenas ayer una niñita de 5 años de origen guatemalteco cruzó por el río y confesó hacerlo completamente sola. Usualmente estos niños se los llevan a un centro que se encuentra en Carrizo Spring, son procesados, se llevan al interior del país y si son reclamados por un familiar directo, son entregados a un familiar directo. Los bajos niveles de estas aguas son históricos y con la llegada de las altas temperaturas en los próximos días, se espera que el número de migrantes que intenten cruzar por este río se vea incrementado. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Cruz. Seguimos ahora en El Salvador, donde el precio de la gasolina marca su máximo en los últimos 8 años, lo que está produciendo un efecto en cascada, elevando los precios de la canasta básica. El galón de gasolina se sitúa en una media de $4.3, una subida que preocupa a conductores y a consumidores. Demasiado, porque acuérdese que es el bolsillo de uno el que golpea, y sube la gasolina, sube todo. Terriblemente, ¿verdad? Es increíble y uno pues queriendo trabajar, ¿verdad? Y no puede aumentar tampoco los precios. Cada cosa que uno va a comprar ya no está al mismo precio. El Ministerio de El Salvador dice que la subida de los combustibles se debe a factores externos, como la tensión en Ucrania y la poca producción de petróleo en Estados Unidos por temperaturas frías. La leche en polvo para bebés o fórmula, como también se le conoce, es uno de los productos que ha visto cómo subía su precio por la crisis que nos ha traído la pandemia. Aún así, su demanda no ha caído y aunque cueste más cara, también escasea. Arleti González Chile, buenas tardes, cuéntanos qué pasa. Felicidad, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues como si tener un bebé en plena pandemia no fuese reto suficiente, ahora se suma esa escasez de fórmula para infantes, un alimento vital del que dependen muchísimas familias. En respuesta a esta situación, el Consejo de Nutrición Infantil de América asegura que los fabricantes de la leche en polvo para recién nacidos han aumentado su producción. La fórmula para bebés es cada vez más difícil de encontrar y hay padres de familia haciendo esfuerzos frenéticos para conseguir el nutritivo y fundamental alimento de sus recién nacidos. La fórmula que toma mi hija, estoy pasando un poco de trabajo en encontrar, no las hay en las farmacias, en los supermercados, en las tiendas. Hay unas fórmulas que te dan de muestra en el hospital y una de ellas le cae bien. Lamentablemente no encontrarlos es una frustración. A nivel nacional, algunas tiendas se siguen enfrentando retos para mantener los estantes totalmente abastecidos. Esto se debe, en gran medida, a los problemas en la cadena de suministro que parecen interminables y dificultan satisfacer la alta demanda de los consumidores. En medio de la desesperación, estas madres se han visto obligadas a buscar alternativas y a pagar más para obtener la leche de fórmula infantil. Estoy empezando a comprarlas en el internet o online, lo que sí salen un poquito más cara. Compramos ya 3, 4, pero obviamente para no quedarnos sin leche.
El Consejo de Nutrición Infantil está al tanto de la escasez. En un comunicado expresaron que se ha informado de un aumento en la demanda en determinadas áreas y de la limitación de las compras en algunos lugares. Recomiendan a los padres tener a mano un suministro de fórmula infantil para 10 días o 2 semanas y a evitar el almacenamiento innecesario. En una situación de emergencia, aconsejan acercarse a iglesias, refugios y a hospitales locales que puedan proporcionar pequeñas cantidades de fórmula para recién nacidos. Y a los padres que no puedan encontrar fórmula de leche para sus hijos, también se les recomienda hablar con su pediatra para ver si ellos le pueden facilitar este producto. ¿Por qué no? Pruebe también nuevas marcas de fórmula y por último, pero no menos importante, nunca alimente a su hijo con fórmulas hechas en casa, según advierte la FDA. Felicidad. Es todo un tema porque, bueno, es lo que más nos importa, ¿no? Nuestros bebés. Claro que sí, sobre todo tú que eres madre. Sí, ya lo verás cómo se siente. Gracias, Arleti. TikTok comparte los datos de sus usuarios más que cualquier otra aplicación de redes sociales y no está claro a dónde van, según un estudio reciente de la compañía de marketing móvil URL Genius. Pero no solo TikTok, también YouTube, que rastrea datos de usuarios y luego les hace llegar anuncios. Con rastreadores de terceros es casi imposible saber quién está rastreando sus datos o qué información está recopilando. Hablamos ahora de la historia del zorrito Run Run, un animal salvaje que fue vendido como perro a una familia peruana, lo que ha despertado la atención de las autoridades que investigan el tráfico de animales silvestres. Pese a todo, el zorrito más famoso de Perú ahora incluso tiene libros de cuentos. Liliana Choi nos da los detalles. Había una vez un zorrito. La historia de Run Run, comprado por una familia como perrito siberiano cuando en realidad era un zorro, fue noticia dentro y fuera de Perú hace unos meses. Se están buscando a Run Run, un zorro que fue comprado como perro. Ahora el animalito ha inspirado cuentos y hasta un proyecto de ley para educar y evitar el tráfico de animales silvestres del que fue víctima. Ahí está asustadito. Comprado por el hijo de Maribel Sotelo en un mercado informal, Run Run parecía un perrito feliz entre los vecinos de este cerro al norte de Lima, hasta que salió a relucir su naturaleza de zorro. La otra vecina se la comió su pato, se la comió su gallina, o sea, eso me está perjudicando porque tengo que pagar. Funcionarios del servicio forestal lo atraparon con dardos tranquilizantes y lo llevaron primero a un zoológico y después a un refugio de animales silvestres, donde enfrenta la soledad, lejos de los perros del barrio con los que convivía. Y estos animales domésticos lamentablemente le transfirieron múltiples enfermedades, ¿no? Así como ectoparásitos, parásitos internos. Los especialistas están pendientes de su salud, aunque no saben si algún día el animalito podrá volver a la vida silvestre. En esta calle del centro de Lima, donde venden productos para mascotas, compraron a Run Run, que no es la única víctima de este mercado negro de animales silvestres, intervenido varias veces por la policía. El Perú alberga el 70% de todas las especies de animales del planeta. Inspirado por la historia de Run Run, el congresista Eduard Málaga presentó un proyecto de ley para que el tráfico de animales sea considerado crimen organizado. Las penas pasarían a un tercio mayor de lo que ya son, o sea, de 9 a 12 años. Pero además se permitiría a los operadores de justicia, por ejemplo, interceptar comunicaciones, agentes encubiertos. El proyecto se presentó hace 3 meses, pero el Congreso aún no lo ha puesto a votación, según Málaga, porque el tema no le resulta prioritario a sus colegas. En Lima, Perú, Liliana Choi, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.